Mushoku Tensei, volumen 18. El arco del subordinado. Capítulo 10. La otra esclava. Parte 1. Habían pasado varios días desde el espantoso incidente que llamé asesino espasmódico. Pursena regresó a Saria con nosotros, y Eris estaba más que feliz de aceptarla. También se unió a las filas de nuestra banda de mercenarios, pero esa es otra historia. Hoy, estaba trabajando con Sanova como de costumbre, tratando de mejorar mi armadura mágica. Estábamos haciendo algunos ajustes menores a la versión 2, mientras desarrollábamos una versión 3 y una versión 4 más potentes. Tenía toda una montaña de ideas, pero la mayoría eran imposibles o casi imposibles de llevar a cabo. Nuestro desarrollo fue lento para progresar, pero disfruté el proceso de trabajar con alguien y dar pequeños pasos hacia nuestra meta. Hoy no fue diferente. Sanova y yo nos sentamos uno frente al otro, estudiando los planos que se extendían frente a nosotros. Fue entonces cuando Sanova soltó de repente: parece que Julie me está ocultando algo. ¿En serio? ¿Julie, de todas las personas? Él asintió. Sí. Está haciendo algo en secreto a mis espaldas. Era raro que él se preocupara por otra cosa que no fueran muñecas y figuras, pero era especialmente extraño que Julie le preocupara. Tal vez ella había crecido con él desde que habían vivido juntos durante tanto tiempo. Entonces, dije, ¿qué quieres decir con en secreto? Últimamente ha estado yendo sola al mercado. Incluso si le pregunto qué compró, no me responde. De hecho, ni siquiera me muestra la figura en la que se supone que está trabajando. Es como si estuviera haciendo otra cosa sin mi conocimiento. He intentado preguntarle qué está haciendo, pero todo lo que hace es ignorarme. Bueno, ella está llegando a esa edad. Quizás esto es solo una fase. Julie había tenido su primer periodo no hacía mucho tiempo, y los cambios físicos a menudo provocaban cambios mentales. En resumen, Julie estaba entrando en la pubertad. Conocía a Sanova desde que era muy joven, pero aún era un hombre. No era extraño que ella se avergonzara de que él descubriera sus secretos. Como, por ejemplo, el color de su ropa interior. Ese tipo de cosas. ¿Qué supone que debo hacer?, preguntó Sanova. No veo otra opción que dejarla a su suerte. Todo el mundo pasó por la pubertad en algún momento. Era una parte normal de la vida, el periodo en el que una persona se transformaba gradualmente de niño a adulto. Los cambios siempre tenían un efecto dominó, lo que significaba que quienes los rodeaban tenían que cambiar la forma en que trataban a la persona que estaba madurando. Tenías que empezar a tratarlos como más adultos o correr el riesgo de llevarlos a rebelarse. Habiendo dicho eso, Sanova necesitaba tiempo para descubrir cómo interactuar con ella. No había un guión fijo sobre cómo tratar con la gente. Era algo que tenías que aprender con el tiempo. Ya que ella es una esclava, forzarla a responder sería una opción, estoy seguro, pero... Sanova se detuvo. ¿Planeas hacer que ella te lo diga? Sacudió la cabeza. No, no. Ella puede vivir conmigo ahora, pero en realidad te pertenece, maestro. No tengo la autoridad para hacer eso. Aunque no me opondría a tu decisión si me lo pidieras. Hubo vacilación en la forma incluso cuando dijo eso. Llamarla mi esclava era solo una excusa, incluso si ella le pertenecía. No tenía intención de obligarla a obedecerle. No podía culparlo por eso. Yo no era diferente. Mientras no sea nada malo y no esté causando problemas, no veo el daño en dejarla sola. ¿Y tú? Ah. Sanova arrugó la cara. De hecho, considero un problema sustancial que no comparta la figura que ha terminado. Supongo que puedo ver por qué lo dices, le dije. En ese caso, ¿por qué no pedirle a la señorita Ginger que intente hablar con ella? Si era algo que Julie no se sentía cómoda compartiendo con un hombre, tal vez estaría más abierta a compartir con una mujer. Era una niña que entraba en la pubertad, por lo que probablemente le resultaba difícil hablar de ciertas cosas con el sexo opuesto. Eso fue lo que supuse, de todos modos. ¿Em? Ah, esa es una idea espléndida. El rostro de Sanova se iluminó.
seguramente Ginger podrá manejar el asunto sin problemas. Era difícil creer que Julie ya estaba entrando en la pubertad. Seguro que el tiempo pasó rápido. Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que mi pequeña Lucie llegara a la misma etapa de su vida. Se ha estado acostumbrando más a mí últimamente, y una afectuosa relación padre-hija comenzaba a florecer entre nosotros. Por desgracia, estaba seguro de que llegaría el día en que volvería a ser quisquillosa y obstinada, diciendo cosas como, no quiero que laves mi ropa interior con la de papá. Y, odio meterme en el baño después de papá. Es asqueroso. Ah, solo imaginarlo me hizo un nudo en el estómago. Te prometo que no te obligaré a bañarte conmigo, así que por lo menos ten la disposición de sentarte en la misma mesa. Por cierto, maestro, hay otro tema que me gustaría abordar con usted, dijo Sanova. Vaya. ¿Tienes algún interés en las cajas? ¿Cajas? Nota, el siguiente párrafo pierde el sentido en nuestro idioma, por lo que lo cambié a algo que se entienda más. ¿Se refería a una habitación cerrada? ¿Como en un club? Un club podría referirse en cambio a un lugar donde se reunía mucha gente, a lo que entendí de la jerga de los jóvenes. Dado que tenía una banda de mercenarios, y por lo tanto, muchas oportunidades para grandes reuniones, podría valer la pena investigarlo. Claro, me interesó. Espera, no hay forma de que eso sea lo que quiere decir. Estamos hablando de Sanova. Probablemente sea un cofre del tesoro o algo así. Sí, eso era más probable. Probablemente había muchas de esas cajas por ahí incrustadas con gemas y cosas por el estilo. Había visto unos como ese en casa de Perugios, y eran la definición misma de lujo. Sin embargo, estaban vacías. Sí. En realidad, encontré a un artesano maravilloso. Me gustaría que viera sus productos también, dijo Sanova. Para ser perfectamente franco, no estaba realmente interesado. Por otro lado, era raro que Sanova me invitara a ver a un artesano como este. ¿Qué tipo de cajas? Yo pregunté. Las que tienen los diseños más increíbles. He visto otras de este calibre antes. En realidad. Oh, no. Sería mejor verlos con sus propios ojos en lugar de que le explique. Tenía a Sanova vinculado a un tipo que solo amaba las figuras y nada más, pero parecía que tenía un ojo perspicaz cuando se trataba de otros tipos de manualidades también. Que alguien tan quisquilloso como él colmara cualquier cosa en elogios me hizo sentir una profunda curiosidad. En ese caso, supongo que lo comprobaré, dije. Él sonrió de oreja a oreja. Sabía que diría eso, maestro. La tienda en cuestión estaba escondida en lo profundo del barrio artesanal. Perdí la cuenta de cuántas cuadras pasamos en el camino. Mucha menos gente atravesaba el barrio artesanal que el distrito comercial, y los edificios eran extraños y carecían de características distintivas. Además de eso, podría perderse fácilmente en las calles sinuosas. A pesar de la tranquilidad de las calles, todavía había bastante gente dando vueltas. En su mayoría eran artesanos quisquillosos, que andaban con el ceño fruncido permanente grabado en sus rostros, como si hubieran olvidado cómo sonreír. Si yo fuera un niño pequeño, probablemente echaría un vistazo a la gente de aquí y empezaría a sollozar. Sanova caminó con determinación, sin perder el tiempo. Cuando llegamos a bifurcaciones en la calle, sabía exactamente dónde girar. Bajamos un corto tramo de escaleras, luego subimos un set mucho más grande. Pasamos por calles decoradas con tendederos y pasamos justo por delante de un taller que producía un extraño humo púrpura. Finalmente llegamos. La tienda era del tamaño de una pequeña casa civil. No era grandiosa y tampoco había ningún letrero en el frente. Una fina estela de humo salía de su chimenea, lo que indicaba que había alguien dentro, pero la mayoría de la gente nunca adivinaría que se trataba de una tienda. Esta es. Sanova empujó la puerta para abrirla y un timbre hizo eco para alertar al propietario de que tenía clientes. Apenas había luz en el interior. De hecho, las únicas fuentes de iluminación eran los rayos de sol que entraban por la ventana. Algunas vitrinas sin decorar formaban líneas desordenadas,
bloqueando la mayor parte de la luz de la habitación. Aún así, había suficiente para ver qué mercancía tenían. Los estantes superiores tenían muñecas femeninas con trajes elegantes. Eran similares a las muñecas de porcelana, pero hechas de madera. Estas muñecas estaban metidas en cajas de madera lujosamente decoradas, todas prolijamente dispuestas en filas. Estas muñecas y las cajas que las contenían eran extremadamente elaboradas, lo que contrastaba con el ambiente general de la tienda y el diseño simple de las vitrinas. Estas deben ser las cajas de las que hablaba Sanova. ¿Qué piensa, maestro?, preguntó. Ahora veo de lo que estabas hablando. Estas son realmente buenas cajas. Sabía que estaría de acuerdo. Honestamente, las cajas estaban mucho más finamente construidas que las muñecas. El artesano había hecho coincidir la madera de las cajas con el diseño de cada muñeca antes de cincelarlas con cuidado, decorarlas con joyas y forrarlas con tela costosa. Cada caja casi parecía una intrincada cama para su respectiva muñeca. Por supuesto, no había dos cajas iguales. Todas fueron hechos a pedido. Mi única crítica fue que las muñecas se veían tan inorgánicas, en comparación con la vibra orgánica de las cajas en las que estaban contenidas. De hecho, mis figuras se verían mucho mejor en esas cajas, amplificando su encanto. Tuve la sensación de que el creador valoraba la calidad de sus cajas más que las propias muñecas. Em, Miré un poco más de cerca y noté letras pequeñas, nombres, grabados en las cajas. Leila, Abby, Sofía, Clara, Francine, Natalie. Sanova, ¿cuáles son estos nombres? Yo pregunté. Esos son los nombres de las muñecas. Ah, ok. Nunca había llamado así a mis figuras, principalmente porque estaban basadas en personas reales. Dicho esto, en mi mundo anterior, mucha gente nombraba a sus muñecas de porcelana o a sus ositos de peluche. Nombrar objetos así generalmente significaba que las personas permanecían apegadas a ellos por mucho más tiempo. Aunque las muñecas eran menos impresionantes que las cajas que las contenían, seguramente no era porque al artesano le encantaran más las cajas. Después de todo, ¿un padre querría menos a sus hijos simplemente porque fueran feos? Para que quede claro, mis propias hijas eran tan hermosas y adorables como las gemas más finas. Permítame presentarle al creador, dijo Sanova. Se deslizó entre las filas de muñecas y se dirigió hacia el interior de la tienda. Corrí tras él, pasando las vitrinas a un área con una atmósfera ligeramente diferente. Esta habitación solo tenía una ventana, y la luz de ella se derramaba directamente sobre un gran banco de trabajo. Varias herramientas estaban esparcidas sobre él, con las que yo mismo estaba bastante familiarizado: madera, pegamento, tacos de madera, un cepillo de cerdas duras, un pincel para pintar, una lima, un raspador, un cuchillo de trinchar y un cincel. Eran todas las cosas que uno usaría al hacer una muñeca. Esta tienda claramente se duplicó como un taller. Un hombre se sentó en el banco de trabajo de espaldas a nosotros, concentrado intensamente en lo que sea que estaba elaborando. Una vez que Sanova se dio cuenta de que el hombre no nos había notado, tomó una campana que estaba cerca y la tocó 3 veces. Ding, ding, ding. Era un sonido limpio y claro que resonaba en la habitación. Los hombros del hombre saltaron cuando lo escuchó. «¿Quién está ahí?», gruñó mientras se levantaba lentamente y se volvía hacia nosotros. El hombre era tan alto como Sanova, con una mirada aguda, mejillas hundidas, cabello revuelto y manos callosas. Sus ojos se agrandaron mientras escaneaba el área, buscando al culpable que había tocado su campana. Cuando vio una cara familiar, sus labios se curvaron y su voz subió varios decibelios, además de octavas. «Bueno, bueno. Mira qué tenemos aquí. Si no es el maestro Sanova». «Así es», dijo Sanova. «Estoy de vuelta, maestro Belfry. Siempre eres más que bienvenido. ¿Qué te trae aquí hoy?». Su voz retumbó a través de la habitación, y de alguna manera le sentó bien al hombre. Estaba más sorprendido por lo amigables que eran los dos. Tal vez eran hermanos en una vida pasada o algo así. «Regresé para presentarte a mi maestro», dijo Sanova. «Te hablé de él antes, si recuerdas». «Oh, él.
Belfrid asintió. El hombre responsable de esas hermosas chicas, ¿sí? Precisamente. Sanova se volvió hacia mí mientras señalaba a Belfrid. Maestro, este es el dueño de este taller, el maestro Belfrid. Él es el talentoso artesano responsable de la cantidad de excelentes cajas, o mejor dicho, camas de muñecas, que viste decorando la tienda. Su voz estaba impregnada de más respeto de lo habitual mientras colmaba al hombre de cumplidos. Seguro que debe sentirse bien recibir una presentación tan elegante como esa. Y maestro Belfrid, este de aquí es mi maestro, el gran y poderoso mago Rudeus Greirat. Él mismo es un eminente artesano cuyas figuras ninguna otra persona viva podría imitar, el tipo de talento raro del que probablemente se hablará durante muchas décadas después de su muerte. Sus palabras se desbordaron con tanta reverencia cuando me presentó que fue exagerado, y en realidad me hizo sentir bastante incómodo. Realmente no me importaba cómo la gente hablaría de mí después de mi muerte. Probablemente solo hablarían mal de mí como un asesino de mujeres que mantuvo numerosas esposas. He oído tantos rumores sobre ti, dijo Belfrid. No eres simplemente un mago de primer nivel, sino también un artesano profundamente aprendido. Negué con la cabeza. Te aseguro que, en comparación con Sanova, soy bastante ignorante sobre estas cosas. Oh, eres demasiado modesto. No quería que me pusieran en este enorme pedestal. Verdaderamente yo era un completo aficionado comparado con Sanova y Perugios, quienes estaban mucho más dedicados a las bellas artes. Simplemente tenía el conocimiento sobre las figuras que había traído de mi vida anterior, pero incluso eso era superficial en el mejor de los casos. En cualquier caso, dije, esas cajas eran absolutamente fantásticas. Incluso con solo un vistazo, yo. ¿Son camas?, interrumpió Belfrid con tono severo. Ahí es donde duermen mis hijas. Por favor, le pido que se refiera a ellas como camas. Estaba seguro de eso. Correcto. Camas, entonces, me corregí. Entiendo. Son una artesanía tan fina que, cama, parece el término más apropiado para ellos. Tengo la intención de pedirle que colabore conmigo en algún momento, por lo que le pediría que tenga en cuenta cómo habla de las camas de mis hijas en el futuro. Correcto. Bueno, podría hacer eso si eso es todo lo que él quisiera. Miré a Sanova, quien parecía particularmente arrepentido. A juzgar por la forma en que habló, debe haber invocado de manera similar la ira de Belfrid de esta manera. Aún así, estaba bastante seguro de que se había referido a ellas como cajas cuando me habló. Belfrid parecía un poco quisquilloso, pero su artesanía y atención al detalle con estas camas fue de primera categoría. Sanova tenía razón en una cosa. Es posible que realmente queramos colaborar con este hombre a su debido tiempo. Así como uno prefería poner sus cuadros caros en marcos de calidad similar, lo mejor era poner figuras extravagantes en cajas que les convenían. No teníamos necesidad de tales cajas en nuestros planes para la figura de Rieger, pero tal vez podamos encontrarles un uso en una ocasión diferente. Por ejemplo, si presentamos un regalo a Perugius o queremos vender algo a la nobleza de Asura. Había muchas maneras en que sus habilidades podrían ser útiles. Maestro Belfrid, me doy cuenta de que puede ser un artesano extremadamente talentoso, pero el descaro que le mostró a mi maestro es... Está bien, Sanova, interrumpí. No veo nada malo en su pedido. Es importante ser particular sobre ciertas cosas. Sanova frunció el ceño como si no estuviera del todo convencido, pero Belfrid realmente parecía considerar sus cajas como camas para sus muñecas. Las hizo con el deseo de dar a sus muñecas un lugar cómodo y sereno para dormir, y fueron esos sentimientos los que lo impulsaron a perfeccionar su oficio a esta calidad. Hablando de colaboración. Belfrid hizo una pausa, pareciendo recordar algo. Su mirada se volvió hacia Sanova. Esa pequeña fabricante de figuras tuyo vino a la tienda el otro día. ¿Fabricante de figuras? ¿Julie lo hizo?, preguntó Sanova. Ah, así que a eso se refería. No podía deshacerme de mi imagen mental de ella como una aficionada sin experiencia,
razón por la cual se sentía tan extraño escuchar a Belfrid referirse a ella como una especie de artesana profesional. Sin embargo, era cierto que sus habilidades habían crecido inmensamente. Aparte del uso de la magia, sus habilidades habían superado con creces las mías. Probablemente era una buena creadora de figuras según los estándares de este mundo. Eso es extraño. No le he pedido a Julie que compre nada, murmuró Sanova. Debo decirle, la señorita Julie, apenas puedo expresarlo. Belfrid continuó divagando, ignorando por completo la reacción de Sanova. Por alguna razón, parecía extremadamente entusiasta. No me digas que este tipo es un lolicón nato que de alguna manera vio a Julie haciendo algo pervertido. Quiero decir, los dos podríamos tener algo en común entonces, pero definitivamente no quiero que se acerque a mis hijas en ese caso. ¿Qué hizo Julie? Sanova entrecerró los ojos con sospecha. Las palabras, me temo que ni siquiera puedo encontrar las correctas para expresar lo que pasó. Belfrid gritó de alegría. Sanova y yo intercambiamos miradas. Déjame intentar preguntar. No te preocupes, puedes dejarme esto a mí. Puede que no lo parezca, pero como el rostro de nuestra empresa, recientemente me metí de lleno en el negocio de extraer información de las personas. Incluso manejé un interrogatorio para descubrir al verdadero criminal detrás de un robo. Por favor, cálmate y explícate, le dije. ¿Para qué vino exactamente Julie aquí? Una figurilla, ella trajo una figurilla con ella. Le devolví la mirada. ¿Una figurilla? No estaba respondiendo exactamente a mi pregunta, pero estaba dispuesto a dejarlo pasar por ahora. Sí. Era una que nunca había visto antes en mi vida. Fue increíble. Absolutamente, positivamente increíble. Una obra maestra. Una vez más, Sanova y yo intercambiamos miradas. Julie nos había mostrado cada pieza que había hecho. Sanova había guardado a salvo la mayoría de ellas en su almacén. Necesitaría su permiso para sacar una. Sin embargo, Sanova había mencionado que no le dejaría ver su trabajo más reciente. No puedo dejar de temblar solo de pensarlo. ¿Ven? Me tiemblan las manos porque la alegría es abrumadora. Belfrid extendió sus manos para que las viéramos, y eran exactamente como las había descrito, aunque personalmente sentí algo mucho más siniestro que alegría. Entonces pensé para mí mismo, necesito verter estos sentimientos, este afecto, este deleite, en mi propia artesanía. Echa un vistazo por ti mismo. Belfrid volvió corriendo a su mesa y agarró algo antes de regresar con nosotros. Estaba acunando una caja en sus manos. No, no es una caja. Necesito llamarlo una cama mientras estoy aquí en esta tienda. Era blanca con adornos dorados. La tela del forro era de un lujoso rosa claro que complementaba a la perfección con el resto de colores. Aunque carecía de gemas, a diferencia de las otras que había visto, esa simplicidad solo se sumaba a su elegancia. Casi me recordó a una cama con dosel de palacio. Esta es la cama que le hice, declaró Belfrid. Puedo contar la cantidad de veces que me he sentido tan creativamente inspirado antes. Así de impactante fue. Esta es la primera vez que he sido capaz de crear una cama tan fantástica en tan solo unos días. Estaba impresionantemente bien hecha, no había duda sobre eso. Había visto muchas obras de arte impresionantes de todas partes, por lo que instantáneamente reconocí esto como una joya rara. Estaba un paso por encima de los especímenes en las vitrinas, con una artesanía digna de un rey. Incluso Perugius probablemente reconocería su calidad. Maestro Sanova, no puedo creer que se burlara de mí de esa manera, haciendo que su pequeña fabricante de muñecas muestre un trabajo de ese calibre. Pero me temo que yo también estoy completamente a oscuras. Sanova me miró. Estaba un poco perdido, pero supuse que Julia había traído una figurilla aquí. Era tan impresionante que llevó a Belfrid a hacerle una cama por su propia elección. Eso era lo que había reunido. El problema era que Sanova no recordaba haberle ordenado a Julie que hiciera tal cosa. Eso tenía que significar que lo había hecho por su propia voluntad. ¿Pero por qué?
¿Por qué Julie trajo esa figurilla aquí? ¿Dijo algo? Yo pregunté. No tengo la menor idea. Me emocioné tanto en el momento en que vi la figura que no escuché para qué la había traído. Aunque la mayoría de la gente trae a sus adorables hijas aquí porque quieren darles una cama donde puedan dormir tranquilas. ¿Quizás esa era su intención? G. Me costaba creer que hubiera tanta gente queriendo una cama para su muñeca. Ese era un nicho tan especial que probablemente solo los clientes con ese interés específico vendrían a esta tienda. ¿Julie podría ser una de ellos? Sanova se aclaró la garganta y dijo, cuando uno se casa con una de sus hijas, su prometido estará mucho más feliz de tener una cama para ponerlos. ¿Casar? ¿Prometido? Parpadeé hacia él. Oh, ya entiendo. En otras palabras, tener una caja para poner una muñeca aumentaba su valor a la hora de venderla. Eso tenía sentido. Precisamente, dijo Belfred. Por eso esperaba que ésta pudiera casarse con mi casa. Traté de comprarla por 200 monedas de oro Asura, pero, desafortunadamente, tu fabricante de muñecas se escapó de mí. ¿200 monedas de oro Asuran? Miré al hombre. Vaya. Maestro Rudeus, por favor no me mire así. Debes pensar lo peor de mí, tratando de comprar una pieza de tal calidad por unas míseras 200 monedas. Pero se lo juro, eso era todo lo que tenía en mi persona en ese momento. Ahora tengo 300 para ofrecer. No, no. Estoy dispuesto a llegar hasta los 350. Lo que me sorprendió fue que una figura alcanzara un precio tan alto en primer lugar. Pero, ¿esto significaba que Julie estaba tratando de venderla? Pero, ¿por qué intentaría venderla?, murmuré para mí mismo. Belfrid me dirigió una mirada burlona. ¿Por qué no? Cuanto más dinero mejor, ¿no? Nunca se puede tener demasiado. Tengo más curiosidad por saber para qué lo usaría. Nunca la ha necesitado para nada hasta ahora, al menos, no por lo que he oído. Miré a Sanova. Era posible que Sanova no le hubiera proporcionado algo, lo que la llevó a necesitar dinero ella misma. Sí, por ejemplo, Sanova de repente se ahogaba en deudas locas como alguien más que conocía. Sanova negó con la cabeza. Últimamente, sus habilidades han mejorado enormemente, así que le he estado dando un salario generoso. Fui yo quien tuvo la idea de pagarle. Sanova se había sorprendido por el concepto de dar dinero a un esclavo, pero no puso objeciones al respecto. Julie estaba trabajando lo suficientemente duro como para merecerlo. Era natural pagarle. ¿Qué? Sí, así es, la maestra Julie es una esclava, ¿no es así? Belfrid se acarició la barbilla. En ese caso, tal vez ella está tratando de comprar su libertad. Su libertad, repetí. De hecho, los esclavos generalmente se compraban y vendían a cambio de monedas. Se compraban en un lugar y luego se subastaban en otro lugar. Sus derechos individuales diferían según el país en el que se encontraban y quién los poseía. Hubo algunos países que priorizaron el trato adecuado de los esclavos, y otros que estaban mucho menos preocupados por eso. Era bastante fácil convertirse en un esclavo. Si no tuvieras dinero, entonces podrías visitar a un traficante de esclavos y venderte. Había mucha gente que prefería ser propiedad de otra persona antes que morir. Eso fue especialmente cierto en los territorios del norte. Además de su clima difícil, la gente que vivía aquí estaba en su mayoría empobrecida. Si uno no podía encontrar algún tipo de trabajo, corría el riesgo de morir de hambre o de muerte por hipotermia. Además de eso, en realidad fue bastante fácil dejar de serlo, al menos en teoría. Dado que un esclavo se vendía por dinero, también se podía comprar con dinero. Uno podría ahorrar la moneda para comprarse a sí mismo y ser libre después de eso. La cantidad requerida dependía de una serie de factores: el país de residencia, cuántos años se había tenido el esclavo y cuánto dinero se había gastado en dicho esclavo. Incluso había algunas naciones donde a los esclavos no se les permitía tener salarios. Habíamos comprado a Julie por un precio ridículamente bajo.
aunque le habíamos enseñado una serie de habilidades diferentes, fácilmente podía comprar su libertad con 200 monedas de oro Asura y aún le quedaba algo de efectivo. No es que realmente quisiéramos dejarla ir, eso sí. Y había algo más importante que me molestaba. No puedo creer que ella hiciera tal cosa sin hablar conmigo primero. Sanova bajó la mirada, una sombra cayó sobre su rostro, lo que hizo difícil distinguir sus rasgos. Sin embargo, podía entender su sorpresa. Hicimos lo mejor que pudimos por Julie. Estaba en un estado horrible cuando la compramos, pero le dimos comida, ropa, un lugar cálido para dormir, la educamos y le enseñamos habilidades prácticas. Incluso le dimos un salario. La habíamos comprado por una razón específica. Sanova, siendo un niño bendito, no pudo crear el arte que él mismo quería. También quería producir figuras de Bridgerton en masa en el futuro. Habíamos sido bastante estrictos con Julie, con la esperanza de cumplir eventualmente con esos objetivos, pero nunca habíamos sido crueles con ella. Por supuesto, si Julie realmente quisiera ser libre, la dejaríamos en libertad. Sin embargo, eso no disminuyó el impacto de descubrir que ella estaba yendo a nuestras espaldas para obtener los fondos para hacerlo. Era como si no confiara en nosotros en absoluto. No, murmuré para mí mismo. Ser un esclavo no era un paseo por el parque. Nunca antes había sido un esclavo, así que no estaba bien que menospreciara las luchas que enfrentaron. Habiendo visto la situación de línea por mí mismo, fue mucho más fácil para mí imaginar por lo que pasaron algunos de ellos. Cualquiera estaría estresado por no tener verdadera libertad personal. Realmente no podían decir lo que tenían en mente o hacer las cosas que querían hacer. Pensé que habíamos hecho lo correcto por ella, pero supongo que tal vez fue demasiado duro para ella ser una esclava todo este tiempo, dije. Ella había comenzado recientemente la transición a la edad adulta. Quizás eso la había llevado a contemplar su futuro más seriamente. Sin duda, se encontró frente a una serie de preocupaciones. ¿Realmente estaba bien seguir haciendo figurillas como hasta ahora? ¿Qué pasaría en su futuro? También era posible que tuviera miedo de ser la esclava de un hombre adulto ahora que su cuerpo había comenzado a madurar, independientemente de lo caballeroso que fuera Sanova. Dada su relación amo-sirviente, Sanova mostró poca vacilación en desnudarla, al igual que lo había hecho durante el periodo de miedo no hace mucho tiempo. Puede que Julie todavía sea joven, pero eso todavía tenía que ser vergonzoso y aterrador para ella. Pero si ese es el caso, ¿qué pasará con nuestros sueños? Sanova se preguntó en voz alta. Usted mismo ha pagado una suma no pequeña para ayudar a criarla, ¿no es así, maestro? La cantidad que había contribuido no era nada comparada con las inversiones de Sanova. De hecho, estaba un poco preocupado pensando en cuánto había invertido en su desarrollo. No era solo oro, era tiempo y esfuerzo. Cualquiera que sea el caso, Julie es una persona como cualquier otra, dije. Si ella está tan ansiosa por liberarse, entonces no creo que sea nuestro lugar de tenerla. Hamps. Sanova gruñó y cruzó los brazos sobre su pecho, todavía ansioso. Continuó gimiendo en silencio por un tiempo después de eso. Probablemente fue difícil para él aceptarlo. A pesar de mi postura de dejarla ir, no sería fácil para él renunciar a sus muñecas y figurillas, de ahí la intensa contemplación. Bueno, ¿cómo debo convencerlo entonces? Gracias al guantelete Salif, ahora tenía el control de la motricidad fina para no aplastar las cosas, e incluso si liberaba a Julie, tal vez aún podría encargarla para que trabajara para él. Esos serían probablemente los mejores argumentos. Tarareé para mí mismo, todavía balbuceando de un lado a otro. Sanova finalmente se giró hacia mí, como si hubiera llegado a su decisión. Tiene razón, dijo. Julie ha trabajado duro bajo nuestro cuidado. Quizás lo menos que podamos hacer es concederle cualquier deseo que tenga. Eso fue un poco inesperado. Conociendo a Sanova, pensé que se negaría a dar marcha atrás. Después de todo, esto significaba perder a la persona que había estado haciendo todo lo posible para hacer figurillas para él todos los días. Supongo que incluso con su fuerte afición por las muñecas, no podía tratarla como una máquina después de vivir con ella durante tanto tiempo. Incluso le había puesto un nombre similar al de su hermano pequeño.
Bueno, volvamos por ahora. Deberíamos preguntarle a Julie cuáles son realmente sus intenciones, dije. En este punto, solo estábamos sacando conclusiones precipitadas. Lo más importante era lo que quería Julie. Sin embargo, si realmente tenía la intención de liberarse sin decirle una palabra a Sanova, tendría que darle una buena charla. Entendí que no era un tema fácil de mencionar, pero algunas cosas necesitaban ser comunicadas. Y así regresamos al dormitorio de Sanova. Fueron 10 minutos en carruaje, y por razones más allá de mi imaginación, Belfrid decidió acompañarnos. Quiero ver esa figurilla una vez más, había dicho. Yo no me lo creía. Sus bolsillos tintineaban y tintineaban, llenos de monedas, lo que era una clara indicación de que no había renunciado a su deseo de comprarle la figura a Julie. Me costó creer que Sanova se separaría voluntariamente de ella si realmente fuera tan fenomenal como afirmaba Belfrid. Aunque supongo que Sanova podría no compartir la profusa adoración de Belfrid por ella. Todos tenían sus propios gustos y disgustos, después de todo. Aún así, era bueno que Belfrid tuviera la intención de negociar lo que quería. Parecía bastante excéntrico, pero al menos era un comerciante adecuado. He regresado. Sanova declaró, empujando su puerta sin molestarse en llamar. Por dentro era igual a como lo recordaba. La amante de Sanova, la estatua de bronce de una mujer desnuda, no se veía por ninguna parte, y por supuesto, ni Julie ni Ginger estaban cambiándose cuando entramos. En realidad, Julie brillaba por su ausencia. Bienvenido de vuelta, maestro. Julie salió corriendo de una de las habitaciones interiores. Tacha eso, entonces. Supongo que ella está aquí. Tenía un cuchillo de acero en la mano, usado para cincelar piedra. Aparentemente, no estaba usando el banco de trabajo en la sala principal, y en cambio, había estado practicando su oficio en otro lugar. O tal vez ocultándolo, según sea el caso. Sanova debe haberse dado cuenta de lo mismo. Sin embargo, Julie no mostró signos de pánico por nuestro abrupto regreso. De hecho, parecía más encantada de lo que la había visto antes. Si realmente estaba conspirando para comprar su libertad y escapar a espaldas de Sanova, entonces ser capaz de sonreír tan inocentemente era una actuación impresionante. También muy inquietante. Todo lo que puedo decir es que las mujeres pueden dar miedo a veces. Vaya. Su rostro se nubló en el momento en que vio a Belfrid y retrocedió un paso como si tuviera pánico. Vaya. ¿Qué es esto? Vio a Belfrid y se dio cuenta de que alguien al tanto de su secreto estaba ahora aquí. Hola, Julie. Gracias por venir el otro día. Belfrid le sonrió macabramente. Un escalofrío recorrió a Julie y le lanzó una mirada suplicante a Sanova, suplicando ayuda. Sanova tarareó por lo bajo y se dirigió hacia ella. Cruzó la brecha entre ellos en poco tiempo y la miró fijamente. Julie lo miró ansiosamente, esperando. Julie, ¿deseas dejar de ser mi esclava? Sus ojos se abrieron de par en par. Fin del capítulo 10.